el Evangelio llega a Centroamérica, especialmente a Nicaragua. Gracias a mi hermano Mario Moreno, que colaboró con algunos detalles para hacer de mi conocimiento algunos de los datos esenciales de cómo llega el Evangelio a Nicaragua. Dice el hermano, este fue el último país de Centroamérica que vino al Evangelio a finales del año 70. Bueno, quizá voy a tener una controversia con la otra información, pero si el hermano me está hablando de el evangelio puro, pues entonces tendrá razón, pero vamos a dejarle así, ¿verdad? Él me da este dato a finales del año 70. Dice, primeramente el evangelio llegó a Managua, que es la capital de Nicaragua. Después de ahí se transportó o alguien llevó el evangelio a León, que está al occidente de Nicaragua. Él menciona que los primeros convertidos en León fueron Javier y Luis García, Bernarda Gómez, Margarita Laínez, Francisco Roque y Fernando Salazar. ¿Por qué es importante mencionar estos nombres, queridos hermanos? Bueno, Pablo dice que él bautizó a la familia de Estéfanas, o que manda saludos a los hermanos y los menciona por nombres. Ser uno de los primeros receptores del Evangelio en cualquier lugar, en su familia, en su ciudad, o en su estado, o en su país, tiene que ser un motivo de gozo y de alguna manera de valor, porque usted está abriendo la oportunidad a que el reino de Dios comience con el trabajo que potencialmente usted, dirigido por Dios y su palabra y el Espíritu Santo, puedan llegar a ser en esa localidad. Así que qué bueno que nuestros hermanos y hermanas en ese tiempo pues recibieron el Evangelio. Dice el hermano que el Evangelio a ellos en Nicaragua les llegó de El Salvador por los hermanos de allá, entre ellos el hermano Armando Mejía y Raúl y Pedro Batres. Bendito sea Dios que hermanos tienen siempre ese placer y esa curiosidad y tenacidad y buen propósito de comunicar el Evangelio a propios y extraños. El Evangelio es para todo el mundo. Benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, dice la palabra del Señor. Ahora bien, acabo de recién tener una conversación de más de media hora con nuestro hermano Jerónimo Koch. Jerónimo Koch es un gran hermano, no de estatura, porque es bajito, poco más bajito que su servidor, pero es un gran hermano en su aporte que ha dado al Evangelio por años y años. El apoyo, hermanos, el conocimiento ha sido un bastión para la obra, diría yo, hermanos, en el país entero de Guatemala. A pulso se ha ganado el respeto y la admiración de muchos hermanos en todo el país. Yo tengo la dicha de haber estado pernoctando varias ocasiones en su casa, mi esposa y yo, cuando le conocimos hace ya más de 20 años y fue nuestra primera visita a Guatemala. Fuimos hospedados por ahí por él y su familia, y desde entonces se ha abierto una gran amistad y hemos trabajado muchas veces juntos, especialmente en Xela o en Quetzaltenango, que es el nombre de la ciudad, y Xela es en el dialecto original quiché. Así que, hermanos, por ahí tenemos muchas historias y anécdotas que hemos convivido, y nuestro hermano, pues como dije, el reconocimiento y un saludo muy especial también por toda la información que nos ha aportado. Dice el hermano que el Evangelio, dice, me dice el hermano porque es muy característico para hablar, dice el Evangelio en sí, todavía sin división, o sea, el Evangelio primeramente llegó a Guatemala en el año 59, es decir, bien temprano. Dice, incluso fue el año que yo nací, y llegó al departamento de Zacapa, allá al oriente del país. Los misioneros que llevaron el Evangelio, obviamente que son de corte institucional o liberal, fueron Larry White, Joel Lee
y no recordó el hermano el tercer persona que llevó el evangelio. Después el evangelio se transportó al sur y al oriente y al noroccidente también en Chicacao y también en la zona de Quiché. Así que la historia más o menos comienza de la siguiente manera. Nuestro hermano Jerónimo Cox, se escribe Cox, se pronuncia Koch. Él conoció el evangelio ya en el año 1982. Ahí en la capital de Guatemala. Él estaba trabajando en una de esas fábricas y llegó a rentar un cuartito por ahí en un lugar. Resultó que el dueño de estos cuartos era el hermano Francisco Ventura, recién fallecido en este año, con quien también trabajamos y nos hospedamos muchas veces en su casa. Ahí el hermano Francisco obviamente tenía poco de haber sido bautizado también y pues le invitó a reunirse con frecuencia, y el hermano Jerónimo dice: como yo no tenía dañado mi pensamiento de ninguna religión, yo pronto entendí de qué se trataba esto. De hecho, los hermanos tenían un programa de evangelización, yo salía con ellos sin ser bautizado. Y tenían casi todas las tardes estudios ahí. Entonces yo también estaba y participaba. Y hasta un día le dije: bueno, y usted, Jerónimo, o sea, sale con nosotros, defiende la verdad, pero usted no está dentro todavía. Bueno, denme un tiempo, decía el hermano. 7 meses después, el hermano dijo: yo creo que ya estoy listo. Y pidió su bautismo y fue bautizado nuestro hermano Jerónimo Koch. El hermano Francisco también, hermanos, él fue bautizado al menos por Nicolás Chiquivel, que fue un hermano muy activo. Pero también, hermanos, este hermano Chiquivel, ¿verdad? Venía de el Baxter. El Baxter es un instituto de las iglesias de Cristo institucionales en Honduras. Y de ahí, hermanos, pues salieron muchos predicadores a todo el país, llevando el mensaje que en aquel tiempo, ¿verdad? Se predicaba en este país. Todavía, dice, no se sabía nada de la división para el año 82. Pero esa misma tarde, cuando él fue bautizado, ya lo pusieron a repartir la cena. Y muy pronto, ¿verdad?, también a ser un miembro más activo. Ahí en la capital hay un lugar que se llama Belén. Ahí predicaba un hermano de nombre Basilio Velázquez y Conrado Urrutia. Él ayudó mucho al principio del evangelio. Él era el predicador ahí en Belén, pero tuvieron problemas con el arrendamiento. Y la hermana Yoli, la esposa de nuestro hermano fallecido, Francisco Ventura, ella dijo: yo tengo un pisito ahí en la casa, tengo un lugar. Y se mudaron para allá. En el año 83 puso ella para regalar ese cuarto donde la iglesia se reunió por muchos años. Otra vez aquí, hermanos, veamos la belleza de los sentimientos del alma de esta hermana que dio su lugar, su casa, para que el evangelio fuese predicado. En el 85, dice el hermano Jerónimo, ya éramos más de 35 miembros. Y en el 86 se escuchó por primera vez por parte de Conrado Urrutia proclamando y advirtiendo: cuidado, porque ahí vienen los antis. Entonces conocimos de la división, dice el hermano. Conrado Urrutia manifestaba a todas las iglesias en Guatemala que tuvieran cuidado, porque los antis eran anticristos, antidoctrina, eran como demonios. Así nos ponía Conrado Urrutia a los antis, y por lo tanto muchas iglesias en Guatemala estaban espantados de aproximarse a ellos. El hermano Jerónimo, en calidad de miembro en la iglesia, ahí dice que lo nombraron tesorero de la iglesia. Dice: yo me daba cuenta que enviábamos dinero a la iglesia en la brigada para que se diera
giro a una revista que hacían y también al Instituto Baxter para que allá se proclamara la revista La Voz Eterna. Entonces el hermano Jerónimo no estaba de acuerdo y le dijo: hermano, yo no estoy de acuerdo de enviar este dinero a estas dos instituciones. Y les dio sus razones, pero otros le dijeron: ¿sabe qué? Usted no está, pero algunos sí están. Y siguieron por un tiempo. En ese tiempo, mire cómo Dios obra. Llega una persona de Nicaragua huyendo por causas de la guerra. Su nombre es Fernando Espinosa. A finales del año 1985. Y a Conrado Urrutia le dio permiso de quedarse ahí en el edificio. Y ahí se quedaba. Y este Fernando era muy bueno para predicar. Tanto que pronto el hermano Conrado Urrutia sintió celos de él y lo fue marginando. Entonces los hermanos de la brigada, donde estaba ahora ya nuestro hermano Jerónimo, le invitaron que si quería irles a predicar, y fue. Y les dijo: realmente yo ya no me siento a gusto allá. Así que el hermano Fernando Espinosa pues comenzó a predicar ahí con los hermanos de la brigada o con las personas de la brigada. Entonces también, hermanos, aparece una persona de nombre Baltasar Calel, que parecía que era como el pastor general de las iglesias de Cristo en Guatemala, así más o menos identificado. Pero fíjese bien que este Fernando Espinosa pues estaba tratando de arreglar sus papeles migratorios porque él era nicaragüense, y preguntó quién tenía la jurisprudencia de la iglesia, y el hermano Francisco le dijo: yo sé quién tiene, ¿verdad?, esta autoridad, y le llevó al hermano Baltasar Calel. Y justo cuando estaban ahí, llega el hermano Valente Rodríguez, de acá de los Estados Unidos, del área de Houston. Por cierto, sigamos orando porque está un poco enfermo nuestro hermano Valente Rodríguez. Esto fue en junio de 1986. Ahí, hermanos, llegó y Conrado llegó con Baltasar y con Valente a la iglesia de la brigada, y el hermano Francisco Ventura no le dio la bienvenida porque era un anti, y había escuchado de Conrado Urrutia que no se acercaran a los antis. Pero los demás decían: ¿por qué vamos a negarle? Vamos a escucharlo y después juzgamos, y si trae doctrina equivocada, entonces lo rechazamos. Me dice el hermano Jerónimo: yo recuerdo muy bien su sermón que él predicó sobre el buen samaritano. Yo pregunté, dice Jerónimo, después del sermón: ¿y dónde está el error de este hermano? Pero Conrado insistía: espérate, así entran y después te van a decir la falsa doctrina. Ellos le pidieron a Valente que regresara, y Valente les dijo: yo tengo poco tiempo, pero en octubre viene el hermano Wayne Portain. Lo cual así sucedió. El hermano Wayne llegó ahí en el 86 y aclaró mucho más, hermanos, pues la situación de la división y del institucionalismo, y así los hermanos se apartaron así de las iglesias liberales que estaban ahí. Y entonces, bueno, hay un detalle ahí con Baltasar Calel, ¿verdad? Unas acusaciones que creo no vienen al caso de mi estudio. Pero con la llegada de Wayne, del hermano Wayne, se aclararon las dudas del liberalismo, y así, hermanos, salieron al interior ahora para predicar a principios del año 1987. Los hermanos, diríamos que llegaron al evangelio, y los hermanos que comenzaron primeramente a predicar obviamente fue el hermano Francisco Ventura, nuestro hermano José María Koch, también fallecido el año pasado, hermano del hermano Jerónimo Cox, y Jerónimo Cox. Así que, hermanos, todo esto fue allá en el 86. Después de ahí, ya estos tres hermanos llevan el evangelio a diferentes lugares de la capital. Se transportan a Río Bravo el hermano José María y Jerónimo Koch, pero José María después se va para otro lugar y Jerónimo se queda predicando. Sin embargo, hay un detalle más. Antes de que el hermano Valente llegara, el hermano Bill Reeves y el hermano Jorge Maldonado y Urbano Roblero ya habían visitado el país de Guatemala en la zona 19 antes que llegara el hermano Valente. Pero, hermanos,
Bueno, yo vivo otra vez todo lo que estuve aquí diciéndoles, porque yo he platicado y he estado en estos lugares y me ha tocado, hermanos, trabajar en muchos lugares y llevar el evangelio a este hermoso país. Los hermanos de Guatemala son hermanos muy humildes, pero de un corazón muy grande, que sirven fielmente a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención